Como te contábamos, llegamos finalmente al supuesto día D, ese día que anunciaba la prensa internacional y que el propio presidente de Ucrania, Zelensky, marcó como el día en el cual se podía dar la invasión rusa, algo que todavía no sucedió. Y vamos a hablar de este tema. O sea, muchas veces los temas internacionales no están en la agenda pública de los medios de comunicación. Generalmente cuando suenan los tambores de guerra, los medios agarran estos temas, pero a nosotros somos unos apasionados por los temas internacionales, así que por eso le invitamos a Ariel González Levalle. ¿Cómo estás, Ariel? Ariel es secretario ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales de la UCA. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y como te contábamos, el conflicto que se está dando en Ucrania es porque el presidente ruso, Vladimir Putin, está llevando a cabo unos ejercicios militares, tal vez los más largos de la historia. Hace 3 meses que empezaron estos ejercicios militares y que apostó a tropas en la frontera con Ucrania, pero no en una sola frontera, las apostó al norte de Ucrania, al este de Ucrania y al sur de Ucrania. Y lo podemos ver en pantalla para que tengas una idea de cómo es el escenario geográfico. Ahí ves Ucrania y bueno, las tropas rusas están justamente asentadas al norte, vemos en Bielorrusia, vemos en Rusia, al este y al sur, en la península de Crimea. Ariel, ¿por qué se llega a este escenario en el cual Putin desarrolla estos ejercicios militares y, bueno, y Occidente alerta sobre una posible invasión? Bueno, esto claramente fue un cálculo previsto por el Kremlin para forzar una negociación en un momento internacional en el cual Estados Unidos está reorientando sus prioridades, desde lo que es el Gran Medio Oriente hacia el Indo-Pacífico. Ahora bien, estos movimientos militares que han durado 3 meses, hoy en día alrededor de la frontera de Ucrania concentran ni más ni menos que casi el 70% de la capacidad de combate terrestre que tiene Rusia, que es un país muy, muy importante desde el punto de vista del poder militar. Puso sus fichas del TEG alrededor de Ucrania. Exactamente. Y esta, presión al máximo que ha desarrollado durante, especialmente las últimas semanas, está dando resultados. Si uno lo ve desde el punto de vista de un orden liberal con ciertas normas y reglas, bueno, en general Rusia siempre se comporta de una manera diferente, tiene sus propias comprensiones sobre cómo interpretar acuerdos y normas internacionales. Y lo que ha forzado, en definitiva, a Putin es que se le preste atención a cuestiones y a preocupaciones de seguridad que tiene Rusia, no ahora, sino desde hace más de 15 años, y que Putin lo ha hecho explícito, por ejemplo, en un famoso discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, allá por el año 2008. ¿Cuáles son los temas en que, en definitiva, hoy en día Rusia, podemos decir, tiene cierta ventaja y que habría algún acuerdo? En primer lugar, volver a negociar un acuerdo sobre el no despliegue de armas estratégicas de alcance intermedio, que son en general misiles de 500 a 5.000 kilómetros en Europa, ¿no? Esto es un tratado que denunció en su momento la administración Trump y también Rusia lo venía violando sistemáticamente. En segundo lugar, hay una cuestión referida al no despliegue de armas estratégicas en Ucrania y en los países de la OTAN de Europa Oriental, países del Báltico, pero fundamentalmente Rumania y Polonia. Ahora bien, hay algunos puntos todavía que se están discutiendo, que tienen que ver con el acceso, con el ingreso de Ucrania a la OTAN, porque aquí no solamente juegan los países, deciden los países europeos y Estados Unidos, sino también esto es una decisión definitiva de Ucrania y también de Georgia, que tienen una situación bastante similar. Y la otra cuestión es la aplicación de los acuerdos Minsk II, los acuerdos de negociación de paz, por el conflicto que hay en el este de Ucrania, que esto da para hablar de mucho, que en definitiva se han firmado y Ucrania no los ha implementado, y lo que hace básicamente Rusia es presionar para que se implementen, que en síntesis lo que busca es que haya autonomía de estas repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que hoy en día más del 30% de la población tiene pasaporte ruso.
Entonces vos me estás contando, Ariel, de que el timing de Putin es, bueno, Estados Unidos está más preocupado por China, está enviando recursos militares, económicos y diplomáticos hacia la región de Asia-Pacífico. Entonces Putin también actúa en este momento porque no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. ¿Esto es cierto? Sí, esto es cierto. Y el veto, que hoy en día es de facto de Rusia hacia la OTAN, básicamente hay una línea roja que marca el Kremlin, que creo que si Estados Unidos y los países de la OTAN aceptaran a Ucrania como miembro, habría un conflicto armado. Esto, creo, digamos, la movilización de las tropas también marca, es una señal hacia eso. Un antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Napoleón, Talleyrand, decía, bueno, uno no se sienta sobre las bayonetas, ¿no? O la usás o negociás con ellas, pero, digamos, esto es, de una u otra manera, un arma que tiene Rusia para negociar, una preocupación que tiene que ver con un entorno regional que históricamente Rusia lo percibe como lesivo, una amenaza a su seguridad. No, justamente para los que estamos como tan externos de ese conflicto, ¿cómo se explica por qué Rusia ve como una amenaza a la OTAN? Hoy Biden dijo que ni Estados Unidos ni la OTAN son una amenaza, pero para que lo entendamos el resto, ¿por qué lo ven así? Bueno, creo que esto es, por un lado, un legado de la Guerra Fría, pero también tiene que ver con una serie de acuerdos que se negociaron, pero no se firmaron, en el periodo entre el año 89 y 91, las cuales una especie de promesas orales, esto está documentado, de que la OTAN no se iba a expandir hacia el este, y en definitiva esto sucedió, ¿no? Entonces, digamos, Rusia tiene como una especie de espacio natural que ellos consideran zona de influencia, tiene una visión muy geopolítica clásica, digamos, los tomaron los decisores rusos, y ver que, digamos, su enemigo tradicional de una alianza que fue conformada contra Rusia y que tiene armas estratégicas orientadas a Rusia, bueno, obviamente generan una preocupación que ha ido increciendo. ¿Por qué? Porque la OTAN se ha ido expandiendo de a poco. La última expansión incluyó inclusive países que formaban parte de la Unión Soviética, como Estonia, Letonia y Lituania, y al mismo tiempo se ha desplegado el famoso escudo misilístico, que lo que hace es, en definitiva, alterar el equilibrio estratégico. Es algo que quizás nosotros no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de grandes potencias, ¿no? Que tienen armas nucleares y tienen dispositivos para lanzar esas armas nucleares. Y ese es el lenguaje que conversan entre ellos. Entonces, para los rusos, la amenaza de la OTAN es una amenaza eminentemente militar y tiene que ver con una amenaza de carácter nuclear, ¿no? Y esto, que parece un cuento de la Guerra Fría, bueno, es algo que estamos viendo hoy en día. Creo que una escalada de esta naturaleza no se da desde mediados de los 80. Recién nos contabas que en los 90 la OTAN se expandió hacia el este, Letonia, Estonia, Lituania. Bueno, sí, eso fue una segunda. Sí. En principio fue en Bulgaria. Sí, creo que para el 97, 98 sí, fue Letonia, Estonia, Lituania. Bueno, Polonia. También son países fronterizos con Rusia. ¿Por qué para Rusia Ucrania es más importante o más crítico? ¿Es porque pasan los gasoductos del gas que exporta a Europa? ¿O hay otro tema más cultural y idiosincrático que para Rusia Ucrania es un país mucho más vital tal vez que las repúblicas bálticas, por ejemplo? Sí, aquí la agenda es muy amplia, pero estas dos cuestiones son ciertas. En primer lugar, la mayor parte del gas que consume Europa pasa por Ucrania. En los últimos años ha habido una serie de gasoductos alternativos debido a que hubo crisis en el invierno de 2004, en el invierno del año 2008 y 2009, en los cuales Rusia le cortó el suministro o limitó el suministro a Ucrania. Esto afectó obviamente a las economías europeas. O sea que este tipo de crisis no son nuevas. Lo nuevo es la cantidad de armas que han involucradas. Y en segundo lugar, digamos, para Rusia y para la visión neoimperialista que hay hoy en día en el Kremlin, digamos, tener a una Ucrania que no responde a Moscú y que al contrario está
alterando el equilibrio estratégico en la región, también afecta desde el punto de vista civilizacional. ¿Por qué? Porque la civilización rusa, entre comillas, nace justamente en la Rus de Kiev, en el siglo IX, en lo que hoy es Ucrania, ¿no? Entonces, para los rusos es algo... Al patriarca, la Iglesia Ortodoxa rusa. Exactamente, hay toda una cuestión de la identidad que, para la visión conservadora de Putin es muy importante, ¿no? Y esto también refleja quiebres y grietas dentro de Ucrania. Esta es otra cuestión. Ucrania es un país que está escindido desde el punto de vista identitario en aquellos que son más pro-ucranianos, más pro-occidentales, y aquellos que son más pro-rusos, que se expresan en este conflicto en el este, pero también hay una serie de provincias fronterizas a esa zona que tienen una visión más afín a Rusia que hacia Occidente, ¿no? Por cuestiones históricas, por cuestiones económicas, y esto que es algo que va a continuar. O sea, esta crisis termina mañana, pasado, dentro de 3 semanas, un mes, pero el fondo de esto, y aquí hay una frase muy famosa en la estrategia americana que decía, Brzezinski, sin Ucrania, Rusia no es un imperio, ¿no? Y esto creo que también tiene que ver con una visión más trascendente que existe en el Kremlin sobre tratar de recuperar, por lo menos neutralizar a Ucrania como un país que por lo menos no genere problemas a Moscú. Y respecto a la postura de Estados Unidos, ¿vos qué pensás que es la preferida, digamos? Porque pareciera como un doble discurso, ¿no? Como estamos dispuestos a una vía política, pero también estamos preparados para una guerra que puede ser sangrienta y destructiva. Sí, voy a ser un poco políticamente incorrecto. Yo creo que Estados Unidos ha mandado una serie de señales por las cuales no va a intervenir directamente en un conflicto en la cual Rusia invade Ucrania. Sí, va a fortalecer los países vecinos, aquellos que forman parte de la OTAN, pero no va a enviar sangre americana a combatir en Ucrania. Ahora bien, esta crisis le vino muy bien a Biden, que venía con las encuestas bastante abajo, porque se está mostrando una noción muy dura, anticipando los movimientos de Moscú, esta cuestión de que invaden, bueno, hoy a estas horas, es parte de una política muy clara de mostrar toda la información sobre la mesa y en caso que no se produzca, bueno, y que se llegue a una negociación, Estados Unidos lo hace de una posición de fortaleza. En el fondo esto es interpretable, ¿no? Pero puede ser una crisis en la cual salen ganando, como quizás como en otras épocas de la historia, tanto Estados Unidos como Rusia. Y si la crisis escala, también a Biden le sirve porque le permite polarizar con Trump, que fue un presidente que se llevó bien con Putin o que intentó tener una buena relación, ¿no? Exactamente. Y en general los demócratas, y entre Biden se ha mostrado desde la campaña muy duro con respecto a Rusia, y esto también se expresa en los documentos oficiales. Así que creo que aquí, siendo bastante maquiavelista, creo que Biden tiene puntos para sumar. Hoy se habló que en Rusia, en la Duma es el parlamento, se iba a votar un proyecto de ley para que dos repúblicas, dos provincias del este de Ucrania, que están controladas por prorrusos, se independicen. Rusia ya en 2014 anexó Crimea, que era parte de Ucrania. ¿Vos crees que más allá del compromiso de que la OTAN no se expanda hacia Ucrania, también Putin busca desmembrar el país? Bueno, esta es una pregunta difícil, ¿no? Creo que es una carta que tiene sobre la mesa en caso que alguna de las condiciones que se están negociando no se cumplan. Pero para entender un poco el contexto de esta propuesta que se aprobó hoy en día en la Duma, fue impulsada por el Partido Comunista Ruso, que en general siempre ha tenido lazos históricos con estas regiones porque hay una nostalgia, ¿no? De las épocas. Fue una zona que tuvo un éxito económico por el desarrollo del carbón y las industrias relacionadas. Siempre recuerdan con los tiempos comunistas como con una buena memoria. Ahora bien, hoy Putin en la conferencia de prensa dio a entender que esto no lo iba a hacer, pero creo que si esta crisis escalara, si en el caso de que Ucrania inclusive complique aún más el proceso de Minsk II, puede ser una decisión que ya ha tomado Rusia en el pasado, ¿no? El reconocimiento de Osetia del Sur y Abjasia
que los georgianos consideran como parte de su territorio. Eso fue en Georgia en 2008, después de una invasión relámpago militar, un ataque militar. Y no le tembló el pulso. En esa época estaba como presidente Medvedev, pero bueno, el primer ministro era Putin, y lo hizo, ¿no? Y yo creo que es una posibilidad, pero creo que digamos, Rusia apuesta que se implemente el proceso de Minsk II, que ya está firmado, y los ucranianos mismos lo firmaron. El problema son digamos, las tensiones y las diferentes complicaciones internas que tiene Ucrania, que bueno, también Rusia se monta sobre eso para generar más problemas, ¿no? En este conflicto, Ariel, ¿cómo juega China, que es el otro gigante, el adversario geopolítico y geoeconómico de Estados Unidos? ¿Cómo está jugando China en este conflicto? Bueno, hoy salió una nota en Wall Street Journal diciendo que esta crisis era fomentada por China, ¿no? Bueno, esto creo que es una interpretación demasiado excesiva sobre la capacidad que tiene China para influir sobre Rusia, pero aquí hay dos cuestiones. Primero, y esto estuvo claro durante la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno, en la cual Putin y Xi Jinping firmaron un documento sobre una nueva era de relaciones internacionales, en los cuales son muy críticos de la hegemonía, entre comillas, de los Estados Unidos y plantean una visión internacional en conjunto. Esto en el medio de la crisis es una señal política internacional. Y en segundo lugar, China, desde el punto de vista estratégico, le conviene que Estados Unidos pierda energías, recursos y tiempo en esta crisis en Europa Oriental, mientras bueno, continúa el proceso de emergencia y de fortalecimiento de sus capacidades militares. Y creo que en definitiva es un juego que, si uno ve el mapa en su conjunto, uno de los más termina también beneficiado a China. Te traigo un poco para Argentina, Ariel. Si llegara a haber una guerra, o por lo menos un conflicto armado en Ucrania, ¿cómo afectaría eso económicamente a la Argentina? ¿Por qué lado le pegaría? Ucrania es un productor de trigo, pero también me imagino que habría cierta volatilidad en los mercados internacionales, la energía también. Sí, hay tres temas que son fundamentales. En primer lugar, volatilidad de los commodities, que ya hemos visto que los precios han subido, y no solamente porque hay sequía en América del Sur. Esto seguramente el trigo hará ir por encima de los precios normales. En segundo lugar, energía. Ya estamos viendo que el precio del petróleo está subiendo, y eso también afecta a Argentina en términos de importamos parte, claro, que es pequeña, de petróleo por parte de Rusia. Y en tercer lugar, esto es algo que no está visto tanto, es el tema de los fertilizantes, que son un insumo clave, en los cuales Argentina, para nosotros Rusia es el tercer digamos, proveedor de urea, pero quizás el más afectado es Brasil, ¿no? Hoy en día Bolsonaro tiene como en el top 3 de la agenda, uno es el tema fertilizante, que más o menos Rusia explica el 20% de lo que consume la economía, digamos, la producción agrícola brasilera, que dicho sea de paso, se ha incrementado de una manera importante en los últimos años. Entonces, por lo que me decís, estas tres cuestiones, la primera es positiva para Argentina, porque sube el trigo, Argentina exporta trigo. Sí. La segunda, la de la energía, es negativa, porque Argentina importa energía. Y la tercera, importa fertilizantes también. Exactamente, también sí, pero puede ser, digamos, puede diversificarlo porque no es tan excesiva. Para más o menos el 90% de los fertilizantes de urea provienen de Egipto, ¿no? Entonces, Rusia explica el 4 o 5%. Es claramente algo que, si bien los precios están subiendo de los fertilizantes en el último año, y más que nada debido a esta crisis, porque también Rusia puso cuotas de exportación, es algo que tranquilamente podría digamos, diversificar. Para terminar, la última pregunta, Ariel. Hoy se conoció, o por lo menos Rusia dijo, que retiró parte de las tropas, pero Estados Unidos contestó, bueno, eso no lo verificamos todavía. ¿A qué crees que están jugando Putin y Biden? ¿Están jugando al póker a ver hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, para obtener más concesiones en la mesa de negociación diplomática? ¿O crees que la carta militar está sobre la mesa de Putin y no descartó utilizarla? Bueno, siempre los analistas dicen que los rusos juegan al ajedrez, ¿no? Pero en este caso creo que ha habido explícitamente una desescalada de tipo comunicacional, no operativa. Es más,
varios de los movimientos militares tienen que ver con que finalizaron unos ejercicios y volvieron a las bases, y las bases están más cerca de Ucrania que los ejercicios que estaban realizando. Pero sí, es claro que el Kremlin ha enviado una señal, pero que todavía, y esto creo que en las próximas semanas vamos a seguir viendo los tranques apuntando hasta que se genere un acuerdo marco que, bueno, vamos a ver hasta qué grado se formaliza, ¿no? Los rusos quieren formalizar, en Occidente no tanto, así que bueno, veremos qué nos depara en los próximos días. Esperemos que la carta diplomática se termine imponiendo. Bueno, Ariel, muchas gracias por venir y por explicarnos el conflicto. Muy amable. Un placer. Bueno, en cuanto volvamos de la pausa, vamos a un breve corte ahora, pero cuando volvamos te vamos a contar cuáles fueron los alimentos que más aumentaron en enero, cómo eso impacta en tu bolsillo. Bueno, para eso vamos a estar dialogando con Gabriel Rubinstein, un economista, que nos va a contar un poco por dónde pasa el tema de la inflación, en qué estado están las reservas del Banco Central y cómo se encamina o no la negociación con el FMI. Quédate que ya volvemos.